Emily quitó la foto familiar de la pared. Justo detrás, estaba cubierta de viñetas dibujadas a mano que retrataban las humillaciones que había sufrido su hija. Cada dibujo ilustraba una escena en la que ella reprendía a su hija. Cuando Emily retiró los dibujos con cuidado y vio lo que contenían, de pronto se dio cuenta de cuánto dolor le había causado a su hija. Resultó que cada vez había culpado a su hija injustamente. En ese momento entendió que aquella despedida de su hija antes de marcharse no era un simple adiós, sino un no volveré jamás. Emily no pudo sostenerse en pie y se derrumbó en el suelo. Comprendió claramente que no había sido ni una buena madre, ni una buena esposa. Emily solía tener una familia feliz, de esas que causan envidia. Pero una noche, una llamada lo cambió todo. Era Tom, su primer amor, a quien no había dejado de añorar durante 10 años. Al día siguiente, Emily fue, de forma inusual, a recoger a su hija a la escuela. La niña corrió hacia ella con alegría, pero de repente se detuvo. Supo de inmediato que su madre no venía por ella, sino por otra niña. Lo más desgarrador fue cuando su madre le dijo con frialdad que delante de los demás debía llamarla tía. Porque Emily, más que madre de su propia hija, parecía la madre de la hija de Tom. Ignorando por completo a su marido y a su hija, Emily se dio la vuelta con una sonrisa y se fue felizmente con la hija de Tom, dejando atrás a su familia devastada. Desde entonces, Emily casi nunca regresaba a casa. Su esposo y su hija intentaron recuperar el vínculo familiar, pero Tom llegó incluso a presentarse en su casa con descaro, invitándola a ir con ellos al parque de atracciones para ver los fuegos artificiales. David, su esposo, estalló de rabia. ¿No ves que estamos cenando en familia? Pero Tom no respondió y solo mencionó que ya había reservado en el restaurante favorito de Emily. David intentó detener a su esposa, pidiéndole que al menos cenara con su hija antes de irse. Pero en cuanto la hija de Tom hizo un pequeño gesto de súplica, Emily apartó la mano de David sin dudarlo y, una vez más, lo abandonó a él y a su hija para marcharse con Tom. Esta escena rompió aún más el corazón de su hija. Aún así, la hija de Tom no se detuvo. En la escuela, acosó a la hija de Emily y luego fue la primera en acusarla, sabiendo que Emily siempre le creería. Y así fue, sin escuchar explicaciones, Emily reprendió duramente a su hija y la obligó a disculparse. David, ya harto de la parcialidad de su esposa, discutió con ella. Pero la hija, intentando evitar que sus padres pelearan, asumió la culpa y aceptó la humillación. Emily ni siquiera preguntó cómo estaba su hija antes de marcharse con Tom y su hija al hospital. Apenas se fue, su hija colapsó y cayó al suelo. En el hospital, el médico le informó a David con seriedad que la salud mental de su hija era alarmante, y que si la situación continuaba así, podría desarrollar trastornos psicológicos severos. Desesperado, David llamó a Emily para contarle lo sucedido. Pero ella pensó que su hija fingía y culpó a David por exagerar. Furioso, él le dijo, si no vienes ahora, no esperes volver a ver a tu hija nunca más. Tom, aparentando compasión, intentó convencer a Emily para que fuera al hospital. Pero Emily pensaba que la hija de Tom, que acababa de perder a su madre, era quien más necesitaba su compañía. No podía dejarlos solos, y confiaba en que David lo entendería. Esa frialdad de su esposa acabó con la poca esperanza que David aún tenía. Cuando él anunció que se llevaría a su hija lejos de todo esto, la niña aún dudaba, queriendo darle a su madre una última oportunidad. Pensaba que si su madre iba al hospital a verla, significaría que aún la amaba. Pero lo que recibió fue una decepción aún mayor. Durante todo un día y una noche, Emily no apareció. Y ella no supo que acababa de perder la última oportunidad que su hija había luchado por darle. Al día siguiente, sin dudarlo, David se llevó a su hija lejos de ese lugar de dolor.